Bienvenidos a Estaca Brown. K porque la vida es cabrona y Brown porque es presentado por Ian el Prieto. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Para el tema de hoy hablaremos sobre el hip hop. Y yo sé que últimamente en la modernidad se ha utilizado como un sinónimo del rap, pero en realidad es que solamente es una parte de lo que es el hip hop en realidad, que es toda una expresión artística, la cual se desarrolló gracias a la conjunción de varias culturas como pueden ser la jamaicana, la latina, la puertorriqueña e incluso un poco de la europea. Así que si tú quieres saber más sobre esta expresión artística que ha trascendido a la cultura popular, pues quédate, porque créeme que está cabrón. El Bronx in the House. Para comprender un poco más acerca del hip hop, siempre se debe de saber acerca del contexto cultural el cual vivieron las personas que desarrollaron pues este concepto. Alrededor de los años 50, pues muchas familias decidieron venir a la América, específicamente a los Estados Unidos, pues para buscar mejores oportunidades debido a que en Europa también pues era la parte del mundo en la cual más sufrió la Segunda Guerra Mundial. También personas puertorriqueñas, latinas, decidieron ir a buscar el sueño americano, del que ya hemos hablado bastante. Y resulta que en este sueño americano, pues en esta parte de la historia de Estados Unidos, el desempleo, la violencia, estaban al alza. En realidad no había trabajo para todas las personas que habían llegado, por lo que se fueron a trabajos un poquito, pues, no formales, vamos a llamarles, en donde les pagaban bastante poco. Lo que resultó es que estas personas de diferentes culturas pues se aglomeraran en barrios en los cuales pues fuera barato vivir, en los cuales les permitieran incluso pues retrasarse un poquito con la renta, lo cual creó lo que se le llama hoy como guetos modernos, en donde las personas pues que vivían ahí pues no tenían trabajo a veces, vivían al día, lo cual causó que se creara muchísima criminalidad, que en esos barrios la criminalidad fuera pues algo común, que el desempleo fuera común, lo cual hizo que pues muchas personas buscaran ganarse la vida de maneras pues un poquito más ilícitas. ¿Qué quiero decir? Pues que se formaron las famosas bandas. Estas bandas o gangs pues lo que hicieron fue afectar el modo de vida de barrios como el Bronx y Harlem en Nueva York. Estas bandas hicieron que los clubes nocturnos pues fuera un poquito difícil ir a ellos debido a que ellos a veces cobraban ciertas cuotas o en realidad sencillamente personas que no les caía bien no las dejaban entrar a estos lugares y también se adueñaban de parques, plazas, etcétera, o sea, varios tipos de lugares que se suponía les pertenecían y era parte de su territorio. Al final, lo único que pasó fue que en realidad otros buscaron formas de entretenerse. De hecho, alrededor del año de 1972, algunos jóvenes decidieron, pues, con sus sistemas de sonido o sound systems, los cuales eran como algo jamaiquino. Era algo que se habían traído varios muchachos de Jamaica, los cuales eran sound systems, los cuales eran camionetas, las cuales estaban llenas de sonido. Estaban llenas de un sistema de sonido el cual sonaba bastante cabrón. Era una tradición jamaiquina, lo cual hizo que estas personas tomaran unas turntables o unas mesas donde puedes poner un disco y ya sabes, puedes moverlo y se conectaran a la red eléctrica. Se pusieron en una calle y se conectaron ilegalmente pues a la red eléctrica y empezaron ahí una fiesta, lo que se le llamó las block parties. Las block parties eran como güeyes que sencillamente querían mostrar su música, ya que no solamente se dedicaban a poner música de otros, sino que mediante el sample, el mixing, el scratching, utilizaban estas técnicas, las cuales cortaban partes de ciertas canciones, las cuales influía mucho el funk y el soul. Entonces cortaban partes de esas canciones y creaban nuevas canciones, poniéndoles ciertos efectos o sencillamente entremezclando unas y otras. Así se empezó a crear esta cultura del hip hop, que en realidad todavía no se le llamaba de esa manera, pero en estas fiestas había güeyes que estaban bailando como breakdance, había güeyes que estaban pues tocando, otros empezaban a hablar, que era el maestro de ceremonias, que en este momento pues el maestro de ceremonias y el DJ eran lo mismo, pero así se empezó como a desarrollar este asunto de las block parties y de los primeros conceptos de como lo que sería el hip hop en realidad.
y es muy interesante, ya que las block parties fueron el preámbulo de lo que se convertiría, o de las partes de las block parties serían como los cimientos de lo que sería el hip hop como concepto. Los 4 pilares. Durante este primer periodo de lo que sería el hip hop, hubo 3 grandes DJs los cuales hacían block parties. Pero estas block parties eran bastante especiales, ya que ellos eran como los que más resaltaban entre todos los que las hacían. No solamente eran como güeyes que se les ocurrió hacer una fiesta, sino que de verdad ellos estaban tratando de transmitir algo original y algo que los representara a ellos y a su cultura. Debido a que, por ejemplo, Kool Herc, Grandmaster Flash y Afrika Bambaataa, todos eran de diferentes orígenes. En realidad eran jamaicano, otro era de Barbados y otro era estadounidense, nacido en el Bronx. Todos de diferentes culturas, todos tenían cierto estilo que los caracterizaba y cierta música que mezclaban, lo cual hizo que ellos pues instauraran los primeros 4 pilares, o no los instauraran como tal, ya que Kool Herc era el güey que era el DJ que más resaltaba al inicio de las block parties. En realidad, las block parties tenían como cierta rivalidad entre cada uno de los DJs. No era una rivalidad en la cual hubiera contacto físico o violencia. En realidad era de ver quién tenía un mejor sistema de sonido, quién atraía más gente, quién hacía que la fiesta durara más, quién ambientaba más a las personas. Ese era el tipo de rivalidad territorial que tenían. Él en realidad no se presentaba en otros los barrios que no fueran el Bronx y Harlem, lo cual no ocurría con los otros 2 DJs que pues se hicieron un poquito más conocidos en Nueva York, pero que de todas maneras el más chingón era Kool Herc. En sus fiestas resultaba que él tenía ciertos samples en donde él actuaba de maestro de ceremonias, digo de DJ, y él ponía la música. Y de repente ponía ciertos samples en donde había otro güey que era el maestro de ceremonias, que todavía no se le llamaba así, pero que empezaba a animar a las personas como con su voz, con lo que él decía, con la forma en que decía las cosas. O sea, de verdad te prendían y te querían hacer seguir la fiesta. Ya sabes, como ese güey que lo ves bailar y te dan ganas de bailar, pues estos güeyes lo hacían con su voz y con sus palabras, las cuales las hablaban de manera rítmica, obviamente. Posteriormente, había partes en las cuales eran como descansos, pero tenían muchísimo ritmo. Entonces varios güeyes empezaron a bailar con movimientos bastante extravagantes de artes marciales, danza, ballet. O sea, varios los entremezclaban y hacían unas piruetas cabroncísimas, que era el preámbulo de lo que sería el breakdance. Y también pues esas calles estaban llenas de grafitis y así, porque pues, o sea, en ese rato era vandalismo, pero en realidad había dibujos que eran muy buenos y que decías, no manches, esto es arte. Y no nada más unas pinches letras que según representan a tu barrio, pero que en realidad nadie entiende lo que dicen esas putas letras. Sí, los estoy viendo ustedes, mendigos cholos cabrones. El chiste es que esto fue el preámbulo. Las fiestas de Kool Herc eran el preámbulo de lo que serían los 4 pilares. Los 4 pilares son el MCing o el rapper, ya que pues los raperos son los maestros de ceremonias. Después está el breakdance. Después está el disc jockey o el DJ. Y también está el graffiti. Cada uno tiene sus implicaciones dentro de lo que es el hip hop, ya que el hip hop, como ya les dije, engloba todo. Lo repito para que no piensen que el hip hop es un género musical. No, el hip hop es todo una expresión artística. El que es un género musical es el rap. Entonces aquí lo que sucedió fue que Afrika Bambaataa se le considera el padre del hip hop. No porque él haya acuñado el término, sino que el término se le atribuye a Kid Cowboy, el cual era un vato que se enlistó en la armada y estaba, pues él estaba como bromeando con uno de sus compañeros y sacó la palabra haciendo como el cántico de, ¿se acuerdan de los de Blancanieves y los 7 enanos, que era I hope? Pues hope es como un brinco, high es como alto, ya saben, o sea, está raro, pero tiene sentido en inglés. Pero sí, a Afrika Bambaataa se le considera el padre, ya que él nombró estos 4 pilares
ya que cada uno tiene como cierta importancia tenía cierta importancia de las block parties, que era lo que ellos conocían. Entonces, cada una de esas partes hacía que valiera la pena ir a esas block parties. Posteriormente, ya cuando se fue desarrollando más, ahora sí el concepto del hip hop, cuando se fue constituyendo ahora sí esta expresión artística, todo este movimiento cultural, pues cada persona tomaba ciertas partes que ellos sentían que tenían el talento para desarrollar, y así nacieron los disc jockey, o las personas que utilizaban las turntables, que pues ya saben, eran esos güeyes que traían audífonos y en las tablas pues ellos movían unos discos de vinilo en los cuales tenían ciertos sonidos, y así la música que ellos estaban tocando pues era algo que ellos estaban creando en el momento o que ya tenían planificado, pero o sea, era música que en sí no era 100% original, ya que muchas eran partes de otras canciones, como ya les dije, pero que se creaba algo nuevo. Los MCs son esas personas las cuales utilizan pues el vocabulario o las líricas. Ya saben, ellos utilizaban recursos como la poesía, la retórica, pero ellos hablaban de manera melódica, que el rap es el arte de hablar de manera melódica, lo cual hacía que a la hora de ellos expresar sus ideas te dieran ganas de escucharla, debido a que lo decían de cierta manera, la cual era placentero para el oído. Ese es el trabajo de los MCs o de los rappers, que es hacer que las personas aprendan mediante sus palabras. Bastante sencillo, ¿verdad? Pues no lo es, pero eso es el MC. Por eso MC Davo es Master of Ceremonies Davo o Babo. Después están los breakdancers, los cuales pues ellos más que ¿cómo decirlo? Los breakdancers son esas personas las cuales expresan su arte o sus ideas mediante el cuerpo. Ellos tienen ciertos bailes y conglomeran varios artes además del baile, como puede ser la expresión, que es la actuación, y la expresión, que puede ser las artes marciales, y hacen todo tipo de piruetas, como por ejemplo mantenerse suspendidos en el aire, mantenerse de cabeza, o sea, ya saben, esos movimientos tan raros, los cuales hacen los B-boys o los B-girls, que así se le llama a las personas que practican el breakdance. Aunque también se les llama más, en los tiempos modernos se les llama más breakers, pero pues, o sea, no importa el nombre, el chiste es que hacen unos movimientos espectaculares y es parte de la cultura. Después están los que crean grafitis, y estos han tenido un impacto más que... A veces se olvida el impacto que tienen en el hip hop, debido a que pues se le considera hasta cierto punto vandalismo lo que hacen, ya que esto es específicamente poner sus ideas, dibujarlas y expresarlas en pues lugares urbanos. Tiene que ser específicamente en paredes y cosas así. Entonces esto ha hecho que se les considere incluso criminales, pero en realidad es que son grandes artistas, y estos artistas han influido no solamente en portadas de cómics, estilos de dibujo, han influido en moda, han influido en portadas de discos, han influido en la manera gráfica de cómo se presentan las cosas. Esto hizo que si bien sí se les reconoce que tengan que desarrollan este estilo, no se les reconoce tanto por el aspecto del vandalismo. Y a estas personas que practican este tipo de expresión o esta parte de la expresión del hip hop se les conoce como writers, o en español como escritores, lo cual está bastante chingón el nombre si me lo preguntan. Entonces estos son los 4 pilares, los cuales fueron acuñados, por decirlo de una manera, por los padres fundadores del hip hop, o los que hacían las mejores block parties en Harlem y el Bronx. Entonces sí, el hip hop no solo se trata de rapear, el hip hop se trata de todo un estilo de vida en el cual estás expresando una idea, la cual es pedir respeto. Reflejo del barrio. Chuck D, del grupo Public Enemy, el cual es uno de los grupos de rap más importantes de toda la historia, dice que el rap es el CNN del gueto. ¿Por qué? Bueno, como ya les dije, esta es una expresión artística que nace de la situación que vivían ciertas personas en los barrios que eran peligrosos de Nueva York. Entonces, muchos de los raperos que pues vivían ahí y que salieron de esos barrios utilizaban estas experiencias que ellos habían vivido para hablar de lo que pasaba ahí dentro, para expresarse, para desahogarse. Lo utilizaban de bastantes maneras, pero
Fíjense que hubo cierta evolución en las letras de los raperos o en las letras de aquellos que pretendían practicar el rap. ¿Por qué? En los años 70, cuando recién se estaba formando el concepto del hip hop, la gran mayoría de las líricas o de las letras eran acerca de las experiencias que vivían ahí. Hablaban sobre la violencia, hablaban sobre pandillas, hablaban sobre crímenes, hablaban sobre cómo ellos no tenían trabajo, cómo tuvieron que empezar a sobrevivir, cómo ellos en realidad ni siquiera les gustaba estar en pandillas, pero tenían que estar y pretender que estaban orgullosos de ser parte de una pandilla debido a que les daba cierta protección frente a otras personas, ya que en ese momento también el racismo, el clasismo estaba a todo lo que daba en Estados Unidos. Como ya les había dicho varias veces, todo lo que no estaba dentro de su sueño americano, de su sueño de que son el país perfecto, era algo malo. Y pues estos sufrían bastante discriminación por eso, no solamente por el color de su piel, sino por el hecho de que eran pobres en su mayoría las personas que vivían ahí. Y la mayoría de los raperos eran pobres, vivían en condiciones terribles. No solamente de violencia, sino a veces de precariedad, porque ni siquiera tenían pan para comer. No podían comer 3 veces al día o tal vez ni siquiera una. Eso era lo feo de esa época y era de lo que hablaban ellos. Y ni siquiera lo hacían en forma de que se avergonzaran o que odiaran el lugar donde nacieron o el lugar donde fueron criados, sino que tenían ciertas tendencias hasta de la música country, ya que la música country habla mucho sobre la nostalgia, ser una persona que extrañe aquello que perdió o aquello que dejó atrás. Y ellos, si bien no dejaron atrás estas cosas, en realidad tienen cierta nostalgia porque saben que las personas que vivían dentro de su barrio eran buenas y que en realidad solo hacían cosas malas porque tenían que sobrevivir. Y bueno, esa era la percepción que ellos tenían, pero o sea, es bastante melancólico de cierta manera porque nunca se avergonzaron de donde vinieron, sino que ellos hablaban de esos lugares para dar un poquito de contexto y concientizar de que en realidad ellos no tienen una vida fácil y que no hay por qué hacérselas más difíciles. Eso fue en los años 70. Y en realidad fue una época en la cual hubo canciones que de verdad valen la pena escuchar. Después pasamos a los 80. Debido a que muchos de estos raperos y varias personas de ahí del Bronx y de Harlem y de otros barrios pobres, donde había pues esta conglomeración de puertorriqueños, europeos pobres como latinos, alemanes, también de jamaiquinos, de Barbados, etc. En realidad, lo que sucede es que pues muchos de ellos ya no estaban en una situación tan precaria, ya no eran tan pobres como en aquel entonces. E incluso muchos raperos, como ya habían conseguido varios contratos discográficos y tenían bastante dinero y ya estaban generando que pues unas cantidades de money enormes, y que pues en realidad ya no tenían tantas experiencias para compartir acerca de lo que ellos vivieron. En realidad ya sería bastante repetitivo, por lo que optaron en utilizar letras más políticas. Optaron por criticar un poquito más al gobierno acerca de que el gobierno y las personas de clase alta en realidad no se preocupan acerca de personas como ellos, personas normales, personas que de verdad necesitan ayuda, pero que a ellos no les importa. Mientras ellos puedan seguir llenándose los bolsillos, pues si la gran mayoría de la población se muere de hambre, a ellos no les interesa. Si no les afecta a sus negocios, a sus bolsillos, no les importa lo que pase con el demás mundo. Y ellos hablaban bastante de eso. No solo eso, también hablaban del amarillismo, hablaban de cómo se aprovechaban de las minorías como ellos o de los grupos vulnerables, y que venir a Estados Unidos en realidad no era tanto el sueño americano, sino que podía ser la pesadilla americana debido a cómo eran tratadas las personas que no son del país o no son originarias del país. O sea, ese orgullo menso que tienen las personas de Estados Unidos, pensando como que no sé, que son unos sangre pura y que en realidad ellos no, casi que las personas que están ahí no tienen mezcla con nadie, cuando en realidad se mezclaron y ese pinche país está hecho por inmigrantes. Entonces ellos criticaban todo este tipo de situaciones políticas, también de políticos que hacían puras pendejadas y tomaban decisiones bastante cuestionables que afectaron al futuro del mundo. También hablaban sobre la Guerra Fría. O sea, ellos optaron por utilizar su influencia que ya habían ganado debido a que ya eran parte del mainstream para que las personas se concientizaran acerca de lo que vivían a su alrededor. Más o menos lo que llegó a ser el rock, el punk en su momento. Después, en los años 90,
pues ya había lo que se le llamaba los raperos fabricados, los cuales ya más que tener mucha sustancia y tener un mensaje el cual querían compartir, ya solamente eran puro estilo, porque ahora las letras del rap se encontraban en su gran mayoría letras acerca de presumir sobre los lujos que ellos tenían, presumir de la gran vida que se podían dar, hablar de joyas, sexualizar a las mujeres, sexualizar todo lo que ellos pudieran para obtener más ingresos, para poder obtener como la admiración de personas impresionables acerca de la gran vida que tenían. Y no solamente eso, llegaban a puntos tan extremos que se inventaban historias de origen de esos raperos fabricados. O sea, se inventaban que el güey venía del Bronx, que venía de un barrio pobre, que su familia era pobre, que su familia murió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final resultaba que no era cierto. En realidad el güey había vivido una vida bastante cómoda y que pues había ido a la universidad, sus papás seguían vivos, lo apoyaban. Pero era eso. Como el rap ya era parte del mainstream y generaba muchísimo dinero, se volvió uno de los géneros más populares del mundo, pues las discográficas y los grandes conglomerados decidieron que ahora ya no querían depender de las personas que vinieran de barrios pobres y ver cuál de todos ellos tenía el suficiente talento para aprovecharse, sino que ahora decidieron pues tomar a un güey random y convertirlo en, no sé, a Jimmy Smith. Lo convirtieron en MC Darker Devil. A la chingada. O sea, eso fue en lo que se fue convirtiendo el rap. De hecho, en los años 2000 hubo cierto declive del rap. O sea, ya no generaba tanto dinero debido a que en realidad, pues a casi ya nadie le interesaba lo de lo que hablaban porque casi todo se repetía. El rap más popular era este de hablar de lujos, como ahorita el reggaetón, que es de hablar de lujos y de jipetas y la madre. Pero sí, o sea, llegó un punto en el cual el rap ya no representaba nada de interés para las personas porque se había convertido en algo tan monótono que, pues, no sé, se había perdido. Y es que en realidad lo que sucede es que los grandes conglomerados se aprovecharon de un movimiento artístico, el cual clamaba por respeto y que estaba tratando de dar un mensaje, el cual es, pues, ya saben, respétame, o que tienes el talento suficiente para salir de esto. O que en realidad no te tienes que avergonzar de dónde vienes, sino que te tienes que enorgullecer que eres fuerte y que lograste pues expresar tus ideas de cierta manera y lo aprovecharon para generar dinero. Entonces siento que el verdadero hip hop se fue a lo más underground, como pasó con los hippies que de repente estaban aquí arriba y se fueron hacia abajo, como no sé, incluso el rock también, que hubo un punto en el cual era la fuente de mayor crítica social que había y cuando se empezaron a aprovechar de esto, se fue para abajo. No digo que esté mal que empiecen a generar dinero y se pueda ganar dinero del arte, está bien, pero cuando de plano se siente que ya es algo fabricado y que en realidad no se está haciendo con cariño, pues las personas lo notan y todo eso se va a la chingada. Excepto el reggaetón, porque pues, o sea, eso ya siempre ha estado prefabricado y pues nadie nota la diferencia de cuando quiere dar algo o no, porque en realidad ese ni siquiera es el objetivo del reggaetón. El objetivo del reggaetón es sencillamente prenderte y hacerte bailar y cumple muy bien con ese objetivo, mientras que estos géneros musicales trataban de hacer algo diferente, dar un poco de crítica y hablar de ciertos temas que en realidad no se hablaban en ese momento. Así que sí, el hip hop es todo un conglomerado, es todo un concepto el cual se originó de la unión de muchísimas culturas en las cuales compartieron sus ideas, compartieron sus influencias y crearon algo maravilloso. El rap, el graffiti, el DJ y el breakdance no pueden vivir el uno sin el otro porque todos se complementan, todos son parte de una misma cosa. Y no solo eso, también hay otros que no son pilares fundamentales, pero se habla del lenguaje callejero, se habla del lenguaje callejero, del conocimiento de la calle, del parkour, etc. O sea, se empezaron a adoptar otro tipo de artes, pero al final esos cuatro son los que mantienen al hip hop vivo. Entonces, a lo que quiero llegar con este podcast es que el hip hop no es solo rap, el hip hop es un grito por respeto. Así que gente, eso fue todo por el video de esta semana. Este podcast, la neta, me gustó muchísimo hacerlo. Si de verdad les gustó como a mí me gustó hacerlo, por favor, suscríbanse al canal. Si lo están viendo por YouTube, denle like, compártanlo y coméntenme si sabían muchísimas de estas cosas de ahorita.
Si están viendo esto si están escuchando esto por Spotify, por favor síganme para más contenido como este. Si pues no quieren echarse todo el podcast y solo quieren ver ciertas partecitas, pues síganme en Facebook porque ahí subo clips y los clips de todo el podcast. También síganme en Instagram, ahí subo puras pendejadas, pero pues la verdad es que me divierto mucho en Instagram. Y nada, eso fue todo por el podcast del día de hoy. Esto fue Estaca Brown y yo soy Ian el Prieto. Tomen agua, perros.